En esta ocasión te presento la continuación de la saga de videoclases sobre los ángulos. Vamos a considerar este episodio sobre los sistemas de medidas de ángulos. Consideramos tres sistemas de medidas de ángulos, que son el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema circular. Vamos a entrar en detalles de cada uno de estos sistemas de medidas. Aquí te presento un resumen de cada uno de ellos. El sistema sexagesimal, ahí puedes leer el resumen del sistema sexagesimal. También en resumen el sistema de medida centesimal y el sistema de medida circular. Vamos a entrar en Honduras, vamos a detallar cada uno de estos sistemas de medidas. Comenzamos con el sistema sexagesimal. ¿Cuál es la unidad de medida del sistema sexagesimal? Le llamamos grado sexagesimal o sencillamente grado. Cuando decimos grado, nos referimos a este sistema de medida, el sistema sexagesimal. Bueno, inmediatamente la unidad de medida es el grado, que lo simbolizamos con un símbolo propio de grado, significa grado, colocado arriba y a la derecha del número de medidas que obtenemos. Pero ¿a qué es igual este patrón de medida que es propiamente una medida angular? Porque tomamos como patrón un ángulo. Este es equivalente a una 360 partes de una circunferencia. O sea, cada una de las 360 partes de una circunferencia que corresponde a un arco le llamamos grado sexagesimal o sencillamente grado. Este es el patrón de medidas, pero muchas veces no tenemos al medir el ángulo que ese ángulo lo contiene exactamente un número determinado de grados y tenemos que recurrir a la división de este patrón, de esta unidad de medida en partes iguales. Así que aquí tomamos el grado y lo dividimos en 60 partes iguales, por eso le llamamos sexagesimal, porque su unidad de medida está dividida en 60 partes. Un 60 partes de un grado es una subunidad de medida que llamamos minuto. Lo simbolizamos mediante un apóstrofe inclinado hacia la derecha, colocado arriba y a la derecha del número de minutos de que se trate. Entonces, ese minuto a su vez lo dividimos en 60 partes y cada uno de ellos le llamamos segundo. Entonces, ese un 60 partes de un minuto es un segundo. Así que ahora podemos precisar mejor la medida de un ángulo en este sistema teniendo grados, minutos y segundos. También conocemos otro sistema, el sistema centesimal, que utiliza como unidad de medida un patrón que es un ángulo, por eso es un sistema angular, que corresponde a una de las 400 partes en que dividimos una circunferencia. Ese es el patrón de medida de este sistema centesimal, que sería, en este caso, como se ve en la imagen, en la gráfica, que el ángulo MSP es un grado centesimal, y aquí debemos decirlo con nombre y apellido, grado centesimal, al arco que equivale a unas 400 partes de una circunferencia. Entonces, con ese podemos medirlo, pero muchas veces cuando vamos a medir un ángulo, tenemos que ese patrón que hemos utilizado no está exactamente contenido en el ángulo, por lo que tenemos que recurrir a dividir, a subdividir esa unidad de medida en partes iguales. En este caso lo dividimos en 100 partes iguales, por lo que le llamamos sistema centesimal, porque la unidad de medida que utilizamos lo dividimos en 100 partes cada vez. Aquí ese
un 400 partes de una circunferencia, en este caso del grado, ¿eh? Es lo que llamamos grado centesimal. Si lo dividimos ese grado centesimal en 100 partes iguales, obtenemos una subunidad de medida que es el minuto centesimal, que equivale a unas 400 partes de un grado centesimal. Si el minuto centesimal, como le llamamos a esa subunidad de medida, lo dividimos en 100 partes, le llamamos segundo. Y ese segundo es un 100 partes de un minuto. Así que ahora podemos medir en este sistema con más precisión un ángulo y tendríamos en grado, en minuto y en segundos centesimales. Tenemos que especificarlo. Hay otro sistema de medida de ángulo, que es el sistema de medida circular, que si bien lo tomamos como un patrón de medida que es un ángulo, su medida no sería un arco, sino una unidad de longitud que equivalía a lo que es una longitud del arco que corresponde. Vamos a ver. En el sistema circular la unidad de medida es el radián. El radián equivale a un arco, a un ángulo central, pero no medimos el arco, sino que tomamos la longitud de ese arco, es decir, como si lo alineáramos, y tomamos esa longitud de ese arco para compararlo en un ángulo cualquiera. Entonces, lo que corresponde aquí es que el ángulo MCP, en este caso el radián, siempre y cuando el arco el arco MP que lo subtiende, sea igual al radio CM que corresponde a esto. Entonces, así medimos los ángulos en radianes con una unidad de longitud. ¿A qué equivale ese radián? Equivaldría a tomar la circunferencia, que sabemos que su longitud es igual a 2 pi por radio, y dividirla entre radios. Y ahí me daría entonces la longitud de un radián, que es igual a 2 pi. Ese es el contenido de este capítulo, que comprende las diferentes competencias que debemos tener en este nivel, en este curso. Así que si te gustó el contenido de esta video clases, dale un me gusta, dale like, suscríbete, activa las notificaciones y comparte. Suscríbete a mi canal Matemáticas de Ciprián y algo más. Comenta y sobre todo comparte. Vamos a producir nuevos contenidos, y el próximo, espéralo pronto, muy pronto, es sobre la conversión, la relación entre los sistemas de medidas que hemos presentado.